Hola, ¿qué tal? Les deseo muy buena semana, los saludo, los abrazo. Yo de verdad que tenía demasiado tiempo sin hacer videos. Ha pasado mucho desde el último episodio que ya me sentía ansiosa de volver, pero una ansiedad bonita porque saben que me da mucha satisfacción crear este espacio para ustedes de aprendizaje, de salud mental y sobre todo de poder conectar con nosotros mismos a través de este espacio de autoconocimiento. Yo soy Ashley Barrios, psicólogo clínico, y hoy estaremos hablando sobre ansiedad. Así que como siempre te doy la bienvenida a este sexto episodio del podcast Lo necesitabas escuchar, que estará enfocado en aprender todo sobre la ansiedad y cómo manejar los pensamientos ansiosos. Qué bueno que fue el tema que ustedes escogieron en una encuesta que yo hice por Instagram hace unos días porque quería saber qué tema les interesaba más. Y ganó por muchísimos puntos el tema de la ansiedad, porque claro, todos alguna vez nos hemos sentido agobiados, estresados o ansiosos, porque estas emociones son completamente normales y pueden ser causadas por muchas razones, desde el trabajo hasta nuestras relaciones personales. Sin embargo, cuando ya el estrés se vuelve demasiado intenso y la ansiedad se vuelve demasiado intensa o permanece por periodos prolongados de tiempo, puede llegar a afectar nuestras actividades diarias y el disfrute de nuestra vida en sí. Es cuando decimos que la ansiedad pasa de ser una emoción normal y funcional a un trastorno de ansiedad, cuando ya otras áreas de la vida se ven afectadas, tanto la parte académica, relaciones sociales, laborales y bueno, de crianza también, entre muchas otras. Afortunadamente, hay varias estrategias que podemos utilizar para manejar el estrés y la ansiedad que se las estaré compartiendo a lo largo de este episodio. Así que ponte cómodo o cómoda hasta el final. Una de las razones por las que la gente no sabe que padece ansiedad es porque la ansiedad se oculta en sus malos hábitos. De hecho, la ansiedad en sí misma es un hábito dañino. Ahora en la actualidad prácticamente la ansiedad se volvió una epidemia y nuestras consultas están abarrotadas de personas que padecen algún tipo de trastorno de ansiedad. En este desafío de superar la ansiedad es sumamente importante aprender a ser conscientes de las emociones incómodas que vamos sintiendo, en lugar de acostumbrarse a pues evitarlas. Se deben aprender a gestionar y a trabajar en ellas. El tratamiento adecuado para un trastorno de ansiedad grave es la terapia y en algunos casos se necesita medicación psiquiátrica. Sin embargo, es tan importante llevar ambas de la mano porque, como es sabido, ninguna pastilla te va a enseñar a gestionar tus pensamientos o tus emociones. Les cuento que una de las etapas más fuertes cuando viví ansiedad fue cuando inicié la universidad, inicié a estudiar psicología, porque yo fui una estudiante muy autoexigente, bueno, desde la escuela prácticamente. Yo sentí que no disfrutaba lo suficiente en mis estudios o en la carrera en general porque yo me sentía que iba tarde o que estaba, digamos, siempre en una competencia, en una carrera conmigo misma, ¿no? Entonces yo me llegué a sentir muy mal, sobre todo a nivel de salud física, como por ejemplo tenía muchos problemas estomacales, tenía hinchazón, dolores, problemas digestivos, hasta que yo empecé a entender que estaba experimentando ansiedad. Y con esto te quiero decir que cada persona va a vivir la ansiedad diferente. A mí normalmente me ataca el sistema digestivo, pero hay quien se despierta con ansiedad por la mañana, con un nerviosismo severo y pasa el día preocupado y alargan su preocupación hasta la noche, alimentándolas con pensamientos negativos de por qué no puedo dormir, por qué yo soy así, por qué siento todo esto, mientras que hay otras personas que sufren ataques de pánico de forma de repente o los despiertan a mitad de la noche, mientras que otras personas se preocupan por cuestiones o asuntos específicos, entre otros. Entonces, los trastornos de ansiedad abarcan toda una gama desde fobias específicas, por ejemplo, miedo a las arañas, pasa por el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, preocupación ante gérmenes, que esto se traduce a un constante lavado de manos, y el trastorno de ansiedad generalizada,
que básicamente es una preocupación excesiva ante las cosas cotidianas, entre muchos otros trastornos ansiosos. Normalmente cuando llega a mi consulta un paciente con ansiedad, suelo explorar episodios previos de trastornos de ansiedad que no hayan sido diagnosticados, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Muchos me comentan, bueno, yo antes no era así, yo nunca me preocupé tanto por las cosas, tuve una buena infancia, no creo que haya sufrido de ansiedad antes. Y al final de la exploración descubro que los síntomas vienen desde hace tiempo. Y no solo eso, sino que algunos de sus padres, abuelos, tíos o hermanos también presentaban niveles altos de ansiedad, tomando en cuenta que la ansiedad tiene un gran factor hereditario. Por ejemplo, tenía una paciente que cuando era niña su madre trataba de planificarlo todo de forma excesiva, como una manera de intentar controlar cada situación. A ella casi no la dejaba salir porque su mamá pues tenía miedo a que siempre le pasara algo. Me decía que era una persona negativa y que lo primero que le llegaba a la mente cuando salían o iban a un restaurante era ver las vías rápidas de escape en caso de que pasara alguna catástrofe. Y me decía mi paciente también, para mí era algo normal, mi mamá siempre ha sido toda su vida así, ella es muy nerviosa. Entonces, a partir de allí yo le expliqué que realmente no eran comportamientos normales, a pesar de que tu mamá haya llevado años de ese patrón de comportamientos, porque estar en un estado de hiperalerta cada día era un síntoma frecuente de un trastorno de ansiedad. Entonces, solo cuando mi paciente reconoció la ansiedad en su familia, descubrió que ella también la padecía desde la infancia. Solo que antes, bueno, lo llamaban nerviosismo. Por ejemplo, ella me decía que era una niña muy nerviosa, temerosa, que le daba miedo a la oscuridad, hablar en público, le costaba socializar con otros niños porque se consideraba muy tímida. Entonces, cuando creció, poco a poco empezó a tener miedo a tomar cualquier decisión y pues repitió el patrón de pensamiento catastrófico de su madre. Antes del COVID-19, la Asociación Americana para la Ansiedad y la Depresión decía que unos 264 millones de personas en todo el mundo padecían de un trastorno de ansiedad. La ansiedad nace del miedo y el miedo tiene una función evolutiva que es ayudarnos a sobrevivir. Nos enseña a evitar situaciones peligrosas en un futuro. Por ejemplo, si cruzamos una calle con tráfico y vemos que un camión se dirige directamente hacia nosotros, instintivamente vamos a correr hacia atrás o en busca de seguridad o vamos a correr más rápido para cruzar la calle. Esto significa que si no sintiéramos miedo, moriríamos porque no tendríamos la capacidad de discernir cuando estamos en peligro. Así que esa reacción de miedo nos ayuda a aprender rápidamente que las calles son peligrosas y que debemos acercarnos a ellas con cuidado. Y como la ansiedad viene del miedo, siempre es contagiosa. De hecho, en psicología, la propagación de una emoción de una persona a otra recibe el nombre de contagio social. Entonces, nuestra propia ansiedad puede despertar o desencadenarse a partir de una simple conversación con una persona ansiosa. El problema aparece cuando tendemos a percibir y generalizar situaciones de peligro cuando no las hay. Ahora, una explicación un poquito más neurocientífica de cómo trabaja la ansiedad es que la corteza prefrontal de nuestro cerebro nos ayuda a pensar y a planificar el futuro. Y también predice lo que acontecerá a partir de nuestra experiencia pasada. Sin embargo, esta región del cerebro necesita información adecuada a la realidad, una información sana para que sus predicciones sean realmente funcionales y que nos ayuden en vez de autodestruirnos. Si no disponemos de esa información, nuestra corteza prefrontal nos presentará diferentes versiones de lo que podría ocurrir para ayudarnos a elegir un mejor camino. Pero bueno, la ansiedad surge es cuando la corteza prefrontal no dispone de suficiente información para predecir
lo que va a pasar en un futuro. Aquí es cuando nace la famosa ansiedad. Es decir, que la ansiedad es el resultado del miedo más la incertidumbre. Ahora, ¿qué pasaría si tú tienes que tomar una decisión importante en tu vida y te llenas de todo tipo de información? Información falsa, consejos errados de quienes te rodean, te dejas llevar por tus miedos, por tus traumas o heridas pasadas. Pasará que esta excesiva información dañina que vas a tener en tu cabeza a la hora de tomar decisiones va a pasar que te sientas sobrecargado y que te paralices. Además de que la ansiedad se va a elevar porque tus pensamientos van a ir a 1000 por hora. Y esto se denomina sobrecarga de elecciones. Y bueno, en esta era donde hay infinidad de información en Internet hace que el hecho de tomar decisiones se nos complique muchísimo más porque es como ir a la playa, mojarnos los pies y descubrir que un tsunami se dirige hacia nosotros. Así que entonces a medida de que los escenarios que creamos en nuestra mente son más catastróficos, nuestra corteza prefrontal se empieza a desconectar debido a la ansiedad que vamos a empezar a sentir, al punto que nos sentiremos en peligro por pensar que estas situaciones se van a hacer realidad, aunque bueno, la amenaza solo esté pasando en nuestra mente. Recordemos que la definición de ansiedad es la sensación de preocupación, nerviosismo o inquietud por un acontecimiento peligroso o una situación de resultado incierto. Otro aspecto que detona la ansiedad en muchos pacientes, sobre todo cuando están iniciando un proceso terapéutico, son las preguntas de ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué no estoy cambiando? ¿Por qué aún sigo sintiendo ansiedad? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto a mí? Etcétera. Y ese pensamiento de preocupación lo que hace es activar mucho más la ansiedad. En momentos así yo les pregunto, ¿cuánto tiempo han mantenido el hábito de sobrepreocuparse por las cosas y de alimentar la ansiedad? Y casi todos me responden, bueno, toda mi vida. Y luego les pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo llevan en terapia? Y la respuesta más común es 2 semanas o 3. Y oírse a sí mismos, pronunciar estas palabras suele bastar para darles otra perspectiva, porque a ver, estamos viviendo en un mundo de gratificación instantánea, entonces es bastante fácil dejarse arrastrar por el ciclo de la impaciencia. El ciclo de la impaciencia en terapia se ve algo como eh, descubro la posible solución a la ansiedad o a un problema, voy a querer que el problema se solucione inmediatamente y como no pasa, según mis expectativas, entonces la ansiedad va a aumentar y saboteo mi propio proceso. Entonces termino dejando la terapia porque no puedo tolerar la dificultad. Así que las personas que menos sienten la excesiva necesidad de querer arrancarse de su ser la ansiedad y son capaces de disfrutar y vivir el proceso terapéutico son las que más rápido mejoran porque no se están enfocando en tener ya mismo un resultado y en cambiar ya mismo de hábitos, sino que se enfocan en mantenerlos a largo plazo. Y si tú que estás escuchando este episodio no has hecho las paces con la ansiedad, te recomiendo que empieces primero por eso, porque la ansiedad como emoción es algo que vamos a sentir a lo largo de nuestra vida y vamos a ir experimentando en momentos de crisis, por ejemplo. Y eso no está mal, como les dije antes, se vuelve patológico cuando empieza a afectarnos en varias áreas de nuestra vida, como social, laboral, académico, etcétera. Y no lo vamos sintiendo solamente en momentos de crisis, sino que ya en todos los días. Ahora, ¿cómo hacer las paces con la ansiedad? Tenemos que aprender a gestionarla primero. Y no porque la ansiedad se sienta mal en nuestro cuerpo significa que es una emoción negativa, porque por ejemplo cuando tenemos fiebre significa que nuestro organismo y nuestras defensas están luchando contra una enfermedad, contra un virus, una bacteria, etc.
Entonces la fiebre llega para avisarnos que tenemos que cuidarnos, que tenemos que buscar ayuda, que tenemos que tomar un descanso, tomar medicamentos, etcétera. Es decir, que la fiebre mejora la respuesta inmune de alguna forma. Pero obviamente se siente muy mal en nuestro cuerpo y no la queremos sentir. Con la ansiedad pasa un poco similar, porque cuando llega la ansiedad tenemos una respuesta fisiológica, como por ejemplo se activa nuestro cuerpo, nos sentimos que tenemos problemas para respirar, para conciliar el sueño, sentimos taquicardia, sudoración, cefalea, en algunos casos vértigo, mareos, tensión muscular, etcétera. El problema es que no escuchamos qué tiene por decirnos la ansiedad, porque no sabemos gestionarla. Y para aprender a gestionar la ansiedad, te voy a dar 3 pasos importantes que debes seguir. Primero, reconocer e identificar los síntomas físicos de la ansiedad. Segundo, identificar detonantes o causas de por qué nos sentimos así y de dónde puede venir, si puede venir de algo presente o de algo pasado, por ejemplo, una situación, una persona, un pensamiento, un recuerdo, un problema sin resolver, un ruido, una sensación, un olor incluso, etc. Y tercer paso sería manejar y utilizar la emoción. Para manejar la emoción podemos realizar varias actividades como respiraciones, meditación, ejercicio físico, así como técnicas psicológicas que más adelante les voy a estar explicando. Y para utilizar la emoción, como les dije antes, la ansiedad va a llegar cuando tenemos algún problema por resolver o una situación que nos causa incertidumbre. En este caso, lo importante es empezar a crear alternativas de solución del problema. De esta forma le damos una utilidad a la ansiedad. ¿Cómo? Bueno, primero tenemos que identificar si el problema tiene o no tiene solución, porque estamos creyendo que todos los problemas tienen solución cuando no es así. Por ejemplo, hay situaciones como una enfermedad grave o la muerte, entre otras cosas, que no hay solución. Pero hay situaciones como por ejemplo cotidianas como cambiar de trabajo que nos puede generar ansiedad. Eh, y en este caso tendríamos que buscar alguna alternativa para resolver esta preocupación que tenemos. La ansiedad nos va a ayudar a activar nuestro cuerpo y mente para enfrentar esta situación y, claro, si la sabes utilizar con inteligencia emocional, te va a ayudar a moverte a buscar ofertas de empleo, hablar con personas que pueden ayudarte en la búsqueda, actualizar tu currículum, etc. Pero si no sabes utilizar la ansiedad, probablemente te vayas a paralizar, no hagas nada y te hundes en un bucle de pensamientos catastróficos. Hay muchas personas que como no saben gestionar la ansiedad, lo que hacen es paralizarse ante un problema o huir del problema o situación. Entonces, como esto lo vienen haciendo toda la vida, que empiezan a crear como un hábito, es decir, conductas habituales que se repiten ante problemas diferentes. Y como son conductas conocidas, porque lo venimos haciendo toda la vida, venimos huyendo toda la vida, confiamos en ellas, aunque nos dé un resultado negativo. ¿Y esto por qué? Porque el cambio nos da temor. Esa es la realidad. Y una de las cosas que tienes que saber si quieres superar una crisis de ansiedad es que tienes que empezar a decepcionarte de esas conductas dañinas que vienes siguiendo o de esas formas de afrontar los problemas tan negativas, porque la gente empieza a superar sus malos hábitos decepcionándose de ellos. Por otro lado, les quería comentar que uno de los hábitos que yo suelo promover en mis pacientes con ansiedad es mantener una dieta saludable y dormir lo suficiente. En las últimas investigaciones en el área de la psicología refieren que una alimentación llena de dulces, aceites inflamatorios, productos procesados, bebidas energéticas va a empeorar la ansiedad. Entonces, comer alimentos nutritivos y evitar el exceso de cafeína y alcohol, así como dormir lo suficiente, realmente se van a dar cuenta que va a hacer una diferencia en cómo se están sintiendo. Y se los digo porque desde hace como 3 meses yo empecé a sustituir alimentos y bueno, a comprometerme
con no saltarme ninguna comida en el día, para que así no produzca alteraciones hormonales y me empiece a sentir peor de la ansiedad. Entonces, por ejemplo, empecé a sustituir el arroz o la pasta por más vegetales o arroz integral, el aceite de girasol por aceite de oliva, de aguacate o de coco. Dejé de comprar jugos, esos jugos que venden empaquetados, y empecé a tomar más agua. Disminuí el consumo de carnes rojas y aumenté el consumo de carnes blancas como pollo, pescado, pavo. Cada 15 días, obviamente, me doy mi gustito de vez en cuando en comer algo en la calle, pero eliminé el consumo de refrescos, por ejemplo, porque bueno, de por sí tampoco me gustaban, así que los eliminé mucho más fácil. Y opté por aumentar el consumo de frutas. Y realmente yo empecé a ver cambios en mi estado de ánimo, porque me sentía como con más energía durante el día y yo podía concentrarme más en mis actividades laborales. Y también mis hábitos del sueño mejoraron muchísimo más, así como mis problemas estomacales también mejoraron. Entonces, si tú quieres empezar a cambiar hábitos alimenticios, puedes empezar, como te dije, pues reemplazando algunos productos por otros que sean mucho más saludables. Ahora, por otro lado, quiero hablar de un punto muy importante, y es por qué probablemente tu ansiedad no ha desaparecido. Primero, porque tienes hábitos dañinos, y te voy a decir los más frecuentes que veo en pacientes que llegan a mi consulta. Número uno, que creen que todo lo que piensan es cierto y que va a pasar tal cual como lo piensan, cuando la realidad es que el 99% de los pensamientos ansiosos no son reales, y las personas con ansiedad tienen muchas distorsiones del pensamiento que las lleva a sufrimiento. Así que empieza a cuestionar lo que te pasa por tu mentecita con la pregunta de ¿qué evidencia tengo de que esto va a pasar? Lo otro que hace que tu ansiedad no desaparezca de tu vida es el hábito de intentar parecer fuerte y ocultar la vulnerabilidad por la creencia de no querer verse débil. Y esto hace que la ansiedad se intensifique porque no estamos dejando salir las emociones. El tercer hábito dañino que hace que la ansiedad se mantenga en tu vida es querer controlarlo todo al 100%. Tu trabajo, a tu pareja, a tus hijos, etcétera. Y tenerle pánico a la incertidumbre. Esto obviamente viene del miedo al fracaso o a cometer errores, y por eso quiero controlar todo. Así que empieza a practicar ser amable contigo mismo cuando cometas un error, ser un poco más espontáneo. Puedes encontrar un día que estés libre a la semana, libre de responsabilidades y que no tengas nada importante que hacer. Empieza a hacer cosas según la motivación que tengas, según las ganas que tengas, sin ningún tipo de planificación. Otro hábito dañino que mantiene la ansiedad a largo plazo es querer ser el sostén emocional de las demás personas y no poner límites. Así es, porque mostrar que puedes resolverlo todo va a generar en ti mucha presión. Querer complacerlos a todos por encima de tus propias necesidades hace que tengas cargas emocionales muy fuertes. Así que empieza a practicar decir no más seguido. Y por último, que es algo que a todos nos ha pasado, pero que aumenta la ansiedad, es querer evitar sentir incomodidad o dificultad a toda costa. La sociedad nos transmite que debemos estar siempre cómodos, siempre felices, nos da miedo los cambios, pero lo cierto es que vivir sin permitirnos sentir incomodidad en ningún momento solo va a generar más ansiedad, porque cuando tú empieces a practicar normalizar lo incómodo o lo difícil de las cosas, ya no va a ser un detonante para ti. Y la dinámica de evitar lo incómodo se va a eliminar cuando aprendas a tolerar el conflicto y la incomodidad de la vida, claro, siempre en su justa medida, evitando los excesos. Ahora vamos a la parte más interesante de este episodio, y vamos a hablar de los pensamientos intrusivos, porque la ansiedad se compone de síntomas físicos y síntomas psicológicos, que en este caso son los pensamientos intrusivos. Que los pensamientos intrusivos son cualquier pensamiento no deseado, negativo y no intencional que llega a nuestra mente de forma automática
y de forma recurrente, es decir, se repiten una y otra vez. Estos pensamientos intrusivos tienen la característica de ser egodistónicos, es decir, son contrarios a mí, a mi personalidad, a mis valores, a mis deseos, y por eso nos genera tanto malestar. El problema es que cuando llegan estos pensamientos, la persona se los cree y cree que realmente pudiera llevarlo a la realidad. Nuestro cerebro percibe el pensamiento intrusivo como algo peligroso y todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado estos pensamientos desagradables. Algunos ejemplos de lo que podrían ser pensamientos intrusivos puede ser pensar que me va a atropellar un carro mientras voy cruzando la calle, el pensamiento de si ves una escalera tirarte por allí, de que mientras manejas pensar en qué pasaría si me estrello, al ver una noticia de que, por ejemplo, un familiar mató a otro, pensar qué pasaría si yo hiciera eso y perturbarte por el pensamiento, o pensar sobre si no cerraste correctamente la puerta de tu casa al salir. El problema de estos pensamientos no está en los pensamientos en sí, sino en la interpretación catastrófica que le damos a estos pensamientos. Porque bueno, los pensamientos intrusivos no son peligrosos, pero sí la interpretación que le damos. Por ejemplo, interpretar que realmente nosotros somos eso que pensamos, porque esa interpretación es el combustible que hace que empeore la ansiedad. Y cuando nuestro cerebro percibe peligro, nuestro instinto se activa y lo que queremos es evitar o deshacernos del pensamiento. Les daré un ejemplo de un pensamiento intrusivo frecuente en el posparto. Esta es una madre que ama muchísimo a su hijo, pero que le da ansiedad cuando le llega el pensamiento de querer hacerle daño al bebé. Cuando llega ese pensamiento, su cerebro interpreta que es peligroso y lo que hace es querer suprimir el pensamiento, empezando a luchar con él y negándolo en su cabeza. Esto hace que el pensamiento intrusivo tome más fuerza y aparezca más. Por ejemplo, si yo te digo que no pienses en un limón, que no pienses en cómo lo exprimes en tu boca y sientes el ácido que te hace salivar más, no lo pienses, no lo hagas. ¿Qué va a pasar? Que lo estás pensando. Así que esta madre, al ver que el pensamiento empeora en su cabeza y que no le sirve luchar con él, intenta distraerse buscando poner su atención en otro lado. En el momento le funciona, pero no a largo plazo porque no sabría cómo enfrentar otros pensamientos intrusivos que le puedan llegar. Pero si ella intenta evitar todo lo que le traiga el pensamiento intrusivo a su cabeza, lo que va a pasar es que ya no va a compartir tiempo de calidad con su hijo y se verá afectada la crianza. Ese pensamiento intrusivo le va a aumentar su ansiedad porque ella se lo va a creer y cree que es cierto que le quiere hacer daño a su bebé y porque es mala madre o porque se está volviendo loca. Entonces, ¿cuál es la solución? Eliminar la interpretación catastrófica que le damos al pensamiento. Esa interpretación de si lo pienso es porque es cierto, porque me estoy volviendo loca o soy una asesina, etcétera. O sea, esa interpretación del pensamiento es lo que va a generar la ansiedad. Y si ese pensamiento empieza al contrario a perder importancia en ella, lo que sucederá es que su cerebro ya no va a percibir peligro y va a desactivar el pensamiento. Pero si ella le da mucho poder al pensamiento, va a aumentar la ansiedad. No podemos dirigir nuestro cerebro a pensar lo que queramos, pero nuestro cerebro siempre va a generar pensamientos automáticos. No podemos controlar lo que pensamos, porque el error es pensar que si nos esforzamos lo suficiente podemos hacer que los pensamientos intrusivos desaparezcan, cuando la realidad es que es al contrario. Cuando intentamos eliminarlos, lo que va a pasar es lo contrario, que vuelven a la mente más fuertes y más seguidos. Así que cuando estos pensamientos aparezcan, tenemos que pensar y evaluar el pensamiento como un pensamiento desagradable. Simplemente se trata de un pensamiento absurdo
y que no tiene nada que ver contigo, que es solo un pensamiento y que no tiene que ver con tu deseo, con tus principios o con tus valores. El objetivo de la terapia no es eliminarlos porque tenerlos más bien es lo esperable, sino cambiar las reacciones que tenemos ante ellos cuando aparezcan en nuestra cabeza, modificando la importancia que le damos y las estrategias que utilizamos para afrontarlos y así luego disminuirán su frecuencia, duración y malestar que nos van a producir. Una herramienta que te puedo compartir es que escribas todo lo que piensas sin juzgarte y leer estos pensamientos más tarde, hablarlo con alguien en quien puedas confiar plenamente y que te ayude también a verlo desde otra perspectiva. Bueno, si vas a terapia, compartirlo con tu terapeuta. Entonces vas a escribir también el pensamiento que te ataca, repitiéndolo muchas veces hasta que pierda fuerza y pues así baje la ansiedad. Esto se llama exposición repetida del pensamiento y la idea es que tu cerebro se habitúe al principio. Al principio, claro, va a causar ansiedad, pero poco a poco va a ir bajando. Entonces, repetir este pensamiento hasta que parezca absurdo. Para sanar la ansiedad primero que todo es importante que nos eduquemos en el mecanismo de la ansiedad, de conocer cómo la ansiedad actúa en nuestro cuerpo cuando llega, porque lo que alimenta la ansiedad es el miedo. Y el miedo viene de la incertidumbre porque empezamos a desconocer lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Así que cuando comiences a atormentarte en tu mente con estos pensamientos, tienes dos opciones. La primera es luchar y oponer resistencia a estos pensamientos intrusivos. Esta opción, como sabrás, va a incrementar tu angustia e intensifica los pensamientos. Y este es el modo en que probablemente ya has estado respondiendo hasta ahora. Por lo tanto, aun cuando tu objetivo final es dejar de tenerlos, el mejor camino para ese objetivo es desarrollar una actitud de aceptación, que sería, ok, estoy teniendo un pensamiento que no me gusta y está bien que se repita. Es desagradable, pero no me define. Si tú eres capaz de aceptarlos en tu mente, vas a aumentar el control sobre ellos. Esto en sí mismo será un cambio significativo, pero es solo el primer paso. Un pensamiento ansioso intrusivo momentáneo en sí mismo carece de importancia. Lo que origina la ansiedad es el modo en que reaccionas ante ellos. Siempre que puedas, trátalos como si fuese una experiencia angustiante momentánea. No analices por qué piensas eso o cuál es su significado o si vas a ser capaz de detenerlos, porque todos los pensamientos intrusivos son angustiantes. Es natural que tengas una reacción inicial negativa cuando aparezcan en tu cabeza, pero tu tarea es liberarte de esa reacción inicial y luego empezar para empezar a que pierdan poder. Una vez que logras dar este paso, tu siguiente jugada será distanciarte mentalmente de estos pensamientos y reconocer cuándo has empezado a tenerlos. Observa primero tus emociones. ¿Estás ansioso, asustado, avergonzado? Y en ese momento recuérdate que está bien tener pensamientos intrusivos, momentáneos y que van a pasar. Luego empieza a cambiar tu reacción y tus pensamientos. Por ejemplo, puedes tomar nota de los pensamientos desagradables y leerlos varias veces hasta que pierda una reacción emocional en ti. Puedes cantarlos, que más adelante te daré la técnica, o cambiar el escenario mental. Por ejemplo, puedes llevar todo el día un lápiz y una pequeña libreta de notas y cuando empieces a tener estos pensamientos desagradables, toma nota minuciosa de lo que te está pasando por tu mente. Y si continúas teniéndolos, anota todo lo que te venga a tu mente en ese momento, aun cuando lo repitas una y otra vez lo que hayas escrito. Mientras escribes, toma conciencia de lo reiterativas y absurdas que son estas creencias o estos pensamientos que estás teniendo. Y esta perspectiva lo que va a hacer es que va a debilitar todos los pensamientos intrusivos que estás teniendo. Es probable que cuando tengas ya un rato
escribiendo pensamiento por pensamiento, te va a resultar un trabajo rutinario y va a llegar el punto en que te resultará difícil y te vas a empezar a desanimar a seguir teniendo estos pensamientos para no tener que escribirlos, así que van a empezar a perder poder en ti. Ahora, vamos a observar cómo funcionaría este proceso. Este es el caso de Juana. Ella tiene 35 años y va al médico porque siente que tiene un bulto en su seno. Se asusta porque cree que es un tumor cancerígeno en ese momento. Va al médico, le hacen los exámenes y el médico le dice que no es cancerígeno, que solo es un espesamiento del tejido glandular. Si bien Juana le cree a su médico, pero pasan semanas siguientes y a él le empiezan a llegar todos los pensamientos intrusivos de que tiene cáncer. Ella en ese momento se dice a sí misma, bueno, he comenzado a preocuparme otra vez por el cáncer. Realmente me siento ansiosa y está bien que tenga este pensamiento. Después de todo, pasé momentos de mucho miedo hasta que el doctor me dio los resultados. Sé que gozo de buena salud y que no tengo cáncer. Luego de este pensamiento, Juana cierra sus ojos y se recuerda sentada en la consulta mientras el doctor le daba las buenas noticias. Y empieza a crear en su mente esta representación mental del rostro de su médico y oye su tono de voz tranquilizador y empieza Juana a relajarse, sintiéndose mucho más tranquila ahora. Abre los ojos y regresa a sus actividades cotidianas. Utilizar las imágenes como lo hizo Juana es solo uno de los métodos que puedes hacer para cambiar tus respuestas emocionales ante estos pensamientos ansiosos. Otra técnica es cambiar la imagen catastrófica de tu mente. Por ejemplo, si el pensamiento intrusivo que te llega es una imagen de que tu jefe te está gritando, sustituye la imagen por que tu jefe te está sonriendo. Si te imaginas que toda tu familia se muere, cambia la imagen porque estás sentado en el porche de tu casa rodeado de tu familia compartiendo y riéndose. Si te imaginas haciéndole daño a una persona, imagina mentalmente cómo abrazas a esa persona y le das cariño. Si tienes imágenes aterradoras de que te estás cortando con una tijera, transforma mentalmente las tijeras en una tijera de goma, por ejemplo. Entonces, claro, esto puede tardar un rato antes de poder aplicar con éxito este método, pero algunos pensamientos ansiosos se van a sentir con más fuerzas que otros. En el momento no te vas a liberar de ellos de forma inmediata, pero si sigues practicando este método como un modo de obtener alguna perspectiva diferente, te va a funcionar muy bien. También, esta es una técnica que a mí en lo personal me funciona mucho, sobre todo cuando mi mente va demasiado rápido, que no identifico los pensamientos, es la técnica que se llama autoinstrucciones, que es decirme a mí misma qué voy a hacer o qué voy a sentir en una crisis de ansiedad. Son como una especie de palabras de apoyo, lo mismo que tú le dirías a una persona que amas cuando está pasando por un momento difícil. Te voy a dar algunos ejemplos para que crees tus propias palabras de apoyo. Por ejemplo, este pensamiento no me define, esto es irracional, no voy a luchar con esto, que no está bajo mi control, lo acepto, lo suelto, me permito vivir en el presente, puedo ir más despacio y bajarle el ritmo a mi vida, no tengo que hacer todo perfecto, puedo cometer errores, no es necesario resolverlo todo ya. Estas son unas frases que puedes utilizar en momentos de crisis de ansiedad. Otra técnica es la respiración tranquilizadora y funciona de esta forma. Vas a inhalar por la nariz de forma lenta y prolongada, llenando primero la zona inferior de tus pulmones y luego la zona superior. Vas a contener la respiración hasta contar hasta 3. Luego exhala por la boca, frunciendo los labios, mientras relajas y sueltas los músculos de la cara, de la mandíbula, de los hombros, de los brazos, de la espalda y luego de las piernas. Y ya por último está la técnica de los pensamientos musicales.
Primero trae a tu mente un pensamiento negativo que te hagas a ti mismo y que sueles tener. Por ejemplo, el pensamiento de todo es mi culpa, nada me sale bien. A continuación, reténlo en tu mente y créetelo de verdad. Ahora, observa cómo eso te afecta a ti. Y ahora vas a imaginar que con esa frase, que con ese pensamiento, vas a empezar a cantar utilizando la melodía del cumpleaños feliz. Es decir, vas a cantar el pensamiento con esa melodía en tu cabeza. ¿Y qué va a pasar? Bueno, yo me reiría. Me reiría muchísimo porque suena absurdo en mi cabeza. Luego de este ejercicio te vas a dar cuenta que el pensamiento ya no lo vas a tomar en serio, que no te lo crees tanto y eso significa que te has defusionado de él. Tomando el pensamiento y poniéndole música, te has dado cuenta de que solo está hecho de palabras como la letra de una canción y no va a significar mucho para ti. De esta forma empiezas a liberarte de los pensamientos, empezando a aceptar y vivir tu realidad. La aceptación, ojo, no significa que me voy a resignar a tener ansiedad de por vida, sino que aceptar tiene que ver con abrazar la vida, con vivirla, no a tolerarla, porque es una cosa diferente. La aceptación significa, en sentido literal, tomar lo que se nos da. No significa abandonar o admitir una derrota. Significa abrirte totalmente a la realidad presente, admitiendo las cosas como son, en el aquí y en el ahora, y dejar de luchar con la vida tal como es. Pero ¿qué pasaría si quieres mejorar tu vida y no simplemente aceptarla tal y como es? Bueno, para eso es este episodio. Pero la manera más efectiva de introducir cambios en tu vida es empezando por aceptarla en su totalidad. Supón que estás caminando sobre hielo. Para dar otro paso sin correr ningún riesgo, debes encontrar primero un sitio firme para poner el pie, obviamente. Si intentas avanzar sin hacer esto, es probable que te vas a dar un buen batacazo. Entonces, la aceptación es como encontrar ese espacio firme donde vas a poner el pie, donde vas a pisar. Y no significa que te guste pisar el hielo, que te guste el lugar o que tengas la intención de quedarte allí, sino que una vez que tengas un sitio firme donde poner el pie, podrás dar el paso siguiente mucho más seguro. Y cuanto más aceptes la realidad de tu situación, podrás emprender acciones para cambiarla. Si tu vida no es como tú quisieras que fuese, la única cosa que puedes hacer es llevar a cabo acciones para cambiarla. Esas acciones serán mucho más efectivas si partes de la aceptación. Todo el tiempo y la energía que desperdicias luchando con tus pensamientos y emociones, podrías utilizarlos de manera mucho más útil en actuar para cambiar. Te darás cuenta que vas a lograr una vida plena y llena de sentido si empiezas a aceptar estos pensamientos y emociones en lugar de luchar contra ellos y actuar de una forma efectiva para el cambio. ¿Cuál es el precio de la no aceptación? El sufrimiento. Así que con esta última reflexión me despido de ustedes como siempre, deseando que toda esta valiosa información les haya servido y por favor, si consideras que en todo este episodio al menos una cosita pudo funcionarte, compárteselo a alguien que valoras, compártele este episodio a alguien que amas. Y así no nos quedamos solo con el conocimiento y podamos expandirlo para lograr un mayor impacto y beneficio común. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.